estamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en las noches con Bélgica. Como decía Bélgica Suárez en la introducción del programa, nos acompaña el doctor Bruno Rosario. Bruno Rosario es médico especialista en neurología. Doctor, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Hacía mucho que no venía al programa, pero ya estamos con Bruno desde su casa. Bruno, hablábamos cuando coordinábamos el espacio, que teníamos un tema muy interesante, que las creencias erróneas sobre el cerebro. ¿Cuáles son esas creencias? Pues fíjate, existen algunos conceptos o algunas ideas equivocadas que se han difundido a lo largo del tiempo, y una de ellas, la más común, es la creencia de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro, lo cual es un mito y es algo totalmente falso. Fíjate que el cerebro es un órgano que es el órgano más complejo del cuerpo. Pesa un 2% del peso corporal, pero consume un 20% del oxígeno que respiramos y del gasto cardíaco. Es decir, que es un órgano que tiene un consumo energético muy alto, porque el cerebro es un órgano que tiene grandes funciones sensitivas, la percepción de todo el aparato de los sentidos, del gusto, del olfato, de la visión, la interpretación de la realidad, la ejecución de movimientos, el aparato locomotor, el sistema nervioso autonómico, simpático, parasimpático, que interviene con lo que es los procesos digestivos. Entonces, el cerebro es un órgano muy complejo y es un error, es una creencia errónea que viene de un psicólogo americano del siglo XIX, William James, que hablaba de que posiblemente nosotros solo usáramos el 10% de nuestro potencial, pero realmente el cerebro utilizamos todo. Fíjese que a nadie se le puede ocurrir decir que usamos un 10% del corazón, usamos un 10% de los pulmones, usamos un 10% del hígado, del sistema gastrointestinal. Entonces, realmente la creencia de que usamos una mínima parte es un concepto equivocado, es un concepto erróneo que viene de mucho tiempo y que ustedes seguro lo han escuchado a lo largo de su vida, de que usamos poca proporción, y no es así. Usted acaba de decir, doctor, que nosotros utilizamos la totalidad del cerebro, el 100%, pero sí, algunas personas utilizamos sí. Una cosa es tú tener la posibilidad de desarrollar facultades que no las has desarrollado en un momento dado. Por ejemplo, tú puedes aprender un idioma, tú puedes aprender a usar algún instrumento musical. Esos son potencialidades, pero de lo que tu cerebro está desarrollado, tú lo utilizas todo, ¿verdad? Se utiliza todo completo. Ahora, hay una proporción de información que uno no la hace consciente. Es decir, la atención se enfoca, y a veces, por ejemplo, yo estoy mirándolo a ustedes, mi cerebro, mi sistema visual está observando la ropa que ustedes tienen puesta, la vestimenta, los ajuares que hay ahí, las mesas, los muebles. Pero si yo no le presto atención a eso, puede que yo no recuerde la ropa que tú tenías ahora, por ejemplo. Entonces, nosotros solo somos conscientes de una proporción de todo lo que el cerebro puede captar, pero se usa todo, y el cerebro siempre está en constante actividad, desde que nace hasta que muere. Entonces, en ese incluso sentido, durante el sueño, el cerebro está en constante actividad. El sueño es un capítulo aparte dentro de lo que es el estudio de la neurología. Y el cerebro es el órgano de la mente. Fíjese que todo lo que usted es, todo lo que usted piensa, todo lo que es el razonamiento, el juicio, el discernimiento, es un producto del desarrollo de ese órgano, que consta de 86.000 neuronas. Se creía que eran 100.000, pero se hicieron unos estudios. Una doctora brasileña hizo unos estudios con modelos de
autopsias de diferentes edades por encima de los 50 años y se descubrió que había un componente menor, que no eran tantas, que no eran 100.000, sino 86.000. Pero también en el cerebro hay otras estructuras. Recuérdate que dividimos el cerebro en dos grandes partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, y un sistema autonómico que es el que tiene que ver con la parte vegetativa. El sistema simpático y parasimpático intervienen en lo que es el control de las funciones vegetativas automáticas. Por ejemplo, usted respira y usted no le da una orden voluntaria para que los pulmones suyos se expandan. Usted se alimenta y usted no le da una orden al sistema digestivo para que secrete jugo gástrico y enzimas pancreáticas y productos para digerir los alimentos. Entonces, hay una parte que funciona automática y hay una parte que funciona voluntaria. Todo eso tiene que ver con el cerebro. Por eso es que es un órgano que requiere un consumo muy alto de energía. La neurología estudia, las neurociencias estudian la conducta, estudian el funcionamiento del cerebro, y hay algo que es importantísimo, que es lo que se llama el aparato mental, la mente. La mente es el cerebro en funcionamiento. El cerebro es el órgano donde se aloja, es el órgano por el que nosotros tenemos la capacidad para pensar, para razonar. Y ahí está lo que se llama las funciones mentales superiores, los procesos de aprendizaje, memoria y los deterioros que se ven con el envejecimiento. ¿Cuántas enfermedades interesantes vemos nosotros? Fallas de memoria, Alzheimer, Parkinson. Todo eso son enfermedades que se van a ver por un deterioro del cerebro. La hipnosis cerebral, doctor, ¿qué es? ¿La qué? La hipnosis cerebral. Me parece que te refieres a la agnosia. Así, cerebral. Fíjate, el cerebro está conformado por 4 lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, tenemos 2 hemisferios cerebrales que están unidos por una estructura que se llama cuerpo calloso. Ese será otro de los mitos que había. Aparte del 10%, otro de los mitos es que hay un cerebro que se dedica a una cosa, un hemisferio cerebral derecho se dedica a una cosa, el hemisferio derecho es un hemisferio relacionado con las artes, el hemisferio izquierdo está relacionado con la ciencia, el lenguaje, la matemática. De hecho, cuando una persona tiene un derrame cerebral y le afecta el hemisferio cerebral izquierdo, en un porcentaje alto de los pacientes que son derechos, que escriben con la derecha, van a tener problemas para comprender o hablar el lenguaje. El lenguaje está en el lado izquierdo del cerebro, en el hemisferio izquierdo. Sin embargo, dada lo que es el proceso de neurogénesis, que es otro de los mitos que hay, que se creía que el cerebro es una estructura rígida, que las neuronas con las que tú nacías no se multiplicaban, pues todo eso ha cambiado. Y se sabe que el cerebro es una estructura que no es rígida, que es flexible y que es plástica. Y de ahí viene el concepto de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad quiere decir que el cerebro puede modificarse, que el cerebro puede cambiar y que no somos una estructura rígida, que hay un constante cambio de neuronas, interconexiones. Hay algo interesante en un acápite que tengo aquí. En el proceso evolutivo del ser humano, recuérdate que el hombre viene en un proceso, la especie de nosotros es el Homo sapiens. Antes del Homo sapiens había el hombre de Neandertal, el hombre de las cavernas, 300.000 años antes de Cristo. Y tenemos el Homo sapiens surgió 150.000 años antes de Cristo. Entonces, el último eslabón cercano a nuestro proceso evolutivo fue el hombre de Neandertal, que se extinguió hace alrededor de 30.000 años. Y ahí viene el proceso de evolución de esta estructura que es el cerebro. Fíjate que en ese proceso de evolución, uno de los grandes hallazgos que hizo que la especie se desarrollara fue el descubrimiento del fuego. Y luego
el desarrollo del lenguaje, la capacidad de comunicación que la desarrolló el Homo sapiens. Luego vino el proceso de poder hablar, comunicarse, y vino la escritura. Entonces, cuando Domingo me pregunta de la agnosia quiere decir la falta de reconocimiento. Cuando usted no reconoce algo por una lesión en alguna parte de su cerebro. En algunos casos, usted puede tener alteraciones relacionadas con la interpretación del lenguaje. El lenguaje es una función mental superior. Entonces, en algunos casos hay pacientes que tienen derrame cerebral, trombosis cerebral, y le afecta el área del lenguaje. Y el paciente, que su idioma nativo es el español, cuando alguien le habla, el paciente no va a comprender lo que le están hablando, tiene un problema para la comprensión del lenguaje o tiene un problema para la expresión del lenguaje. Todo eso va a suceder cuando se afecta el lóbulo frontal en el hemisferio cerebral izquierdo. Entonces, el lóbulo frontal de todos los hemisferios de todos los lóbulos del cerebro, tenemos frontal, temporal, parietal y occipital. El lóbulo frontal es el que más se ha desarrollado en el Homo sapiens. Es la parte que más ha generado aumento de tamaño, aumento de neuronas, porque ahí es que se encuentra la personalidad, la forma tuya de ser. Ahí es que está el juicio, el razonamiento, el discernimiento. En el lóbulo temporal están las áreas auditivas. En el lóbulo occipital están las áreas de la visión. Y el lóbulo parietal tiene que ver con la habilidad visión-espacio. Entonces, fíjate todas las funciones que tiene el cerebro. Entonces, ¿cómo tú crees que solo usamos el 10%? Entonces, si usáramos solo el 10%, como dicen algunos científicos expertos, el ser humano no pudiera ni siquiera ni ir a caminar ni hacer ninguna actividad física. Se usa todo y hay una unión de ambas estructuras, ambos hemisferios. Bruno, entonces eso explica por qué hay personas eminentes, son otros que no son tan inteligentes. Uno desarrollan habilidades, pero no esa capacidad tan yo le mandé unas eminencia, imágenes, científico, los científicos. Te voy a hablar de lo siguiente, algo interesante que tengo aquí. Albert Einstein es el físico, científico más reconocido y se considera que fue una de las personas más inteligentes. Sin embargo, en su infancia tuvo ciertas dificultades para aprender a leer y escribir. Tenía algunos problemas de dislexia. El cerebro de Albert Einstein se estudió post-mortem. Fue rebanado en pedacitos para ver qué había en este cerebro. Y fíjate, se encontraron con algo increíble. El cerebro pesa 1.400 gramos. Es el 2% del peso corporal. Y observa que en el cerebro de Einstein descubrieron que era más pequeño de lo habitual. En vez de ser más grande, era más pequeño. Pero sí tenía algunas modificaciones anatómicas. Por ejemplo, tenía una interconexión entre el lóbulo frontal y temporal más cercana a lo usual y tenía también el lóbulo parietal un poquito más desarrollado, pero sin embargo pesaba menos, pesaba 1.230 gramos. ¿Por qué? Porque la inteligencia no está dada porque tú tengas un cerebro grande o que pese mucho o que tengas muchas neuronas, sino que la inteligencia está dada por la capacidad de las neuronas de interconectarse unas con otras. Eso que se llama sinapsis. Como tenemos 86.000 neuronas y cada neurona tiene la posibilidad de conectarse con 10.000, la capacidad de interconectividad es un número multiplicado, 86.000 millones por 10.000, es un número bastante alto, es un número que no cabe en algunos tipos de calculadora. Entonces, esa fue la situación con el cerebro de Einstein. Y que, paradójicamente, entonces, la inteligencia que tú me preguntas, uno de los entonces, que hay entonces los que son autistas, los que son autistas, que hay un tipo de autismo, que son niños genios. Entonces, ¿qué tipo de cerebro es que tienen?
Mira, el asunto del autismo es un fenómeno estudiado por los psicólogos y neuropsiquiatras y tiene que ver con el desarrollo del cerebro en el proceso evolutivo de un niño y la falta de interconectividad y de sociabilidad. Uno de los mitos falsos es creer que el coeficiente de inteligencia muestra tu nivel de inteligencia. Fíjate que el coeficiente de inteligencia es una puntuación que se obtiene cuando tú le pones un grupo de cuestionarios estandarizados para medir habilidades cognitivas a un paciente. Entonces, se ha investigado que muchas personas que tienen coeficiente de inteligencia alto no necesariamente van a tener éxito en su carrera profesional. Esto es indicativo de que más que la inteligencia, más que el coeficiente de inteligencia, para tú demostrar que puedes tener éxito a nivel profesional, se valora mucho lo que es la inteligencia emocional y el coeficiente de inteligencia emocional. Entonces, tú te puedes ver que muchas personas en la universidad o en el bachillerato fueron brillantes y excelentes. Tal vez en la vida futura, cuando tengan una carrera, se desarrollan, porque ahí implican otras cosas, que no es solamente sacar un buen numerito en un examen. Y al revés, hay personas que no le va bien en la universidad, en el bachillerato, y luego descollan y son exitosos. Entonces, el coeficiente de inteligencia no mide tu nivel de inteligencia. Otra de las situaciones de los mitos que hay es que la agilidad mental se empieza a deteriorar a los 40 años. ¿La agilidad mental? Que la agilidad mental se empieza a deteriorar después de los 40 años. Eso es falso. El cerebro alcanza su madurez. Fíjate que ese proceso evolutivo que creemos que los primeros 3 años son lo más importante. No, todo es importante. El cerebro es una estructura que no es estática, que cambia, que se modifica, que aprende, y ese proceso de aprendizaje hace que evolucione. Entonces, la madurez de un ser humano, desde el punto de vista emocional, intelectual y todo lo que es los patrones de los hábitos, se logra a los 30 años, pero la plenitud es de 35 a 40 años, y eso está demostrado. Qué interesante. Siempre que existan condiciones ambientales favorables, porque venimos con los genes que nos dan una forma de uno, los genes es la parte que tú heredas de ambos progenitores y es una parte con la que tú arrancas, pero hay un proceso que tiene que ver con el medio ambiente y el desarrollo, la forma en cómo tú te educas y el aprendizaje que puedes tener. Es decir, que son dos cosas que influyen, la genética y el medio ambiente. Lo que más vamos a hacer una pausa y nos quedamos ahí en lo que más influye, Bruno. Muy interesante el tema, interesantísimo. Yo creo que tal vez primera vez que se trata, no puedo decir con certeza en televisión, pero por lo menos nosotros. Vamos a hacer una pausa, estamos conversando con el doctor Bruno Rosario. Ya volvemos. Lo vamos a lograr.